industria básica. La industria básica, también denominada de base, es la industria que se encarga de obtener y transformar las materias primas desde su fase más primaria y de este modo crear productos semielaborados que más tarde otras industrias utilizarán en la producción de los bienes finales destinados al consumo. Generalmente son industrias pesadas, ya que consumen cantidades muy grandes de materias primas. Además, este tipo de industrias suelen requerir inversiones muy elevadas de capital, dada la cantidad de recursos que se encargan de transformar. Con relación a este tipo de industria hay algunos aspectos a tener en cuenta. A pesar de la gran variedad de productos y servicios que provienen de esta industria básica, hay ciertas características comunes. Materias primas. La gran mayoría de estas industrias se caracteriza por trabajar a partir de las distintas materias primas en su fase inicial. Productos semielaborados. Las industrias de base se encargan de producir productos semielaborados para que luego otras industrias lo empleen en la fabricación de los productos finales. Grandes inversiones, menor competencia. Las industrias se dedican a producir maquinaria pesada y por ello la inversión inicial es muy elevada. Muy pocas compañías están interesadas con lo que la competencia es escasa. Impacto al medio ambiente. Debido a la cantidad de desechos que generan, ya sean gases que sueltan en el aire o desechos que van a parar a ríos, estas industrias son las que más peligro pueden crear al medio ambiente. Las industrias básicas son muy numerosas, no obstante podemos dividirlas en extractivas, siderúrgicas, metalúrgicas y químicas. Industrias extractivas. Una industria extractiva es lo que consume o utiliza materias primas naturales de una manera no sostenible y ambientalmente perjudiciales. En otras palabras, es cualquier industria basada en la supresión intrusiva y agresiva de los recursos naturales no renovables. En este grupo se encuentran la industria como la minería, la petrolífera y la madera. ¿Qué es la metalmecánica? La metalmecánica es el sector que comprende las máquinas industriales y las herramientas proveedoras a las demás industrias metálicas. De esta manera, el metal y las aleaciones de hierro son el insumo básico para la utilización de bienes en el capital productivo. El concepto de metalmecánica cuenta con más de 60 años dentro del sector industrial. Su desarrollo comenzó con la creación de este sector y desde allí se generó todo el avance que comprende materiales, maquinaria, sistemas de producción, entre otros. La metalmecánica, en definición, abarca las máquinas industriales y herramientas proveedoras de partes a las demás industrias metálicas, siendo el metal y las aleaciones de hierro su insumo básico para utilización en bienes de capital productivo. La importancia de la metálica y metálica significa que provee de maquinarias e insumos a la mayoría de las actividades económicas para su reproducción. Entre ellas, la industria manufacturera, construcción, complejo automotriz, minería, agricultura, entre otras. Funciones principales de la industria. 1. Fabricación y montaje de productos, como repuestos y autopartes de vehículos. Refrigeradores, aires acondicionados industriales, congeladores, receptores de radio para la telefonía. 2. Soluciones metalmecánicas, en la industria del petróleo, las térmicas y cementeras. 3. Reconstrucción de maquinaria pesada, gracias a la restauración de motores, barras cromadas, reparación de hidráulicos y rectificación de maquinaria en general. 4. Creación de piezas específicas, ya sea para armar motores, engranajes, tornillos o tuercas, entre un sinfín de componentes más. Como puedes ver, la industria metalmecánica es una industria clave de la que parten las demás industrias, y no solo por sus funciones, sino también por su trabajo en distintos sectores. La
agroindustria es la actividad económica que se dedica a la producción, industrialización y comercialización de productos agropecuarios, forestales y otros recursos naturales biológicos. Implica la agregación de valor a productos de la industria agropecuaria, la silvicultura y la pesca. Facilita la durabilidad y disponibilidad del producto de una época a otra, sobre todo aquellos que son más perecederos. Esta rama de industria se divide en dos categorías, alimentaria y no alimentaria. La primera se encarga de la transformación de lo producido por la agricultura, ganadería, pesca y silvicultura en productos elaborados. En esta transformación se incluyen los procesos de selección de calidad, clasificación por tamaño, embalaje, empaque y almacenamiento. También se encarga de las transformaciones posteriores de los productos y subproductos obtenidos de la primera transformación de la materia agrícola. La rama no alimentaria es la encargada de la parte de la transformación de estos productos, que sirve como materia prima, utilizando sus recursos naturales para realizar diferentes productos industriales. En nuestro país, las agroindustrias son muy importantes y se ven beneficiadas por la variedad de recursos naturales, por las condiciones climáticas y la riqueza de los suelos. Las más importantes son las industrias lácteas, las harineras, las azucareras, las forestales, entre muchas otras más. La agricultura y la industria han sido consideradas tradicionalmente como dos sectores separados, tanto por sus características como su funcionamiento en el crecimiento económico. Se ha estimado que la agricultura es el elemento característico de la primera etapa del desarrollo, mientras que se ha utilizado el grado de industrialización como el indicador más pertinente del avance de un país en la vía del desarrollo. Fabricación de componentes eléctricos y electrónicos. Se denomina componente electrónico aquel dispositivo que forma parte de un circuito electrónico. Se suele encapsular generalmente en un material cerámico, metálico o plástico y terminar en dos o más terminales o patillas metálicas. Se diseñan para ser conectados entre ellos, normalmente mediante soldadura, a un circuito impreso para formar el mencionado circuito. De acuerdo con el criterio que se elija, podemos obtener distintas clasificaciones. Seguidamente se detallan las comúnmente más aceptadas. 1. Según su estructura física. Discretos. Son aquellos que están encapsulados uno a uno, como es el caso de los resistores, condensadores, diodos, transistores, etc. Integrados. Forman conjuntos más complejos, como por ejemplo un amplificador operacional o una puerta lógica, que pueden contener desde unos pocos componentes discretos hasta millones de ellos. Son los denominados circuitos integrados. 2. Según el material base de fabricación. Semiconductores, también denominados como componentes de estado sólido, son los componentes estrella en casi todos los circuitos electrónicos. Se obtienen a partir de materiales semiconductores, especialmente del silicio, aunque para determinadas aplicaciones aún se usa germanio. 3. Según su funcionamiento. Activos. Los componentes activos son aquellos que son capaces de excitar los circuitos o de realizar ganancias o control del mismo. Fundamentalmente son los generadores eléctricos y ciertos componentes semiconductores. Estos últimos en general tienen un comportamiento no lineal, esto es, la relación entre la tensión aplicada y la corriente demandada no es lineal. Alambres y conductores. Los conductores eléctricos son hilos de metal, cobre o aluminio que se utilizan para conducir la corriente eléctrica. Los conductores se utilizan en instalaciones eléctricas en general, vivienda, industria o comercio, instalaciones eléctricas de automóviles o construcción de bobinas. Los tipos de conductores más utilizados son alambres, cables, cordones, conductores con cubierta protectora.
Industria de la construcción. La industria es la aplicación del trabajo humano a la transformación de primeras materias para hacerlas útiles y satisfacer las necesidades. También se define como el conjunto de instalaciones para aplicación del trabajo humano a la transformación de materias primas. ¿Y esto qué quiere decir? Que trata de extraer materias primas, producir materias primas, trabajar, transformar, dar forma a la materia prima. Tipos de construcciones. Cuando se habla de construcción se refiere a diversas formas y combinaciones de cómo hacer o crear varios tipos de estructura. Es así que hoy en día se tienen un sinfín de tipos de estructuras, entre las que se pueden mencionar autopistas, las cuales se pueden definir como una carretera con dos calzadas separadas para automóviles. Calles o vía de circulación, que puede ser empedrado o pavimentado. Puentes, obra destinada a poner en comunicación dos puntos separados por un obstáculo. Túneles, galería subterránea o submarina abierta para dar paso a una vía de comunicación. Pistas de aterrizaje, destinada exclusivamente para transportes aéreos. Muelles, construcción hecha en un puerto a la orilla del mar que permite el atraco de barcos. Edificios, construcciones que suelen ser grandes dimensiones destinadas a una gran diversidad de funciones. Casas, construcciones dedicadas a la vivienda. Insumos utilizados en la construcción. Hasta el siglo XIX solo se podía construir en piedra o madera y en muchas ocasiones se reforzaban mediante tirantes de hierro. Sin embargo, a partir de la Revolución Industrial aparecieron numerosos materiales aptos para una construcción más segura. La construcción hoy en día utiliza un sinfín de insumos, cada uno destinado para los diferentes tipos de estructura a construir. Una clasificación general de los materiales que se utiliza en la industria de la construcción puede detonarse de la siguiente manera. Metales. Los metales más empleados en la construcción son hierro, aluminio, plomo, cobre, zinc, estaño. Rara vez se encuentra en estado puro en la naturaleza, por lo que para su empleo hay que someter a los minerales a una serie de operaciones denominadas metalurgia, cuyo fin es separar el metal de las impurezas u otros minerales que lo acompañan. Para que los materiales puedan ser empleados industrialmente, deben reunir una serie de propiedades que los hagan aptos, como por ejemplo fusibilidad, forjabilidad, maleabilidad, ductibilidad, tenacidad, facilidad de corte, entre otros.